hemos hablado de diferentes personas, hemos hablado de diferentes vidas que han sido utilizadas grandemente por el Señor. ¿Te has sentido identificada con alguna de ellas? ¿Con alguna de esas personas que hemos estado hablando domingo a domingo? Hagamos un repaso. Empezamos hablando de Pedro. De Pedro comentamos sobre esos espejos, de las emociones, de la duda, de la necedad, del remordimiento y de la negación. Hablamos también de la confesión y el compromiso, cómo nos veíamos reflejados allí. Hablamos de la santidad y la fortaleza en la prueba. Luego también conversamos sobre Juan y los momentos importantes que él vivió. Cuando Jesús anuncia que será traicionado, en la transfiguración de Jesús, los últimos momentos de Jesús en la cruz y la revelación a Juan del libro que hoy conocemos como Apocalipsis. Hablamos de fortalecer nuestra comunión con Dios y tener un amor fraternal. Fíjate que en cada una de estas vidas, de estas personas, estamos viendo discípulos del Señor. Amén. Y yo aquí en este momento estoy viendo discípulos y discípulas del Señor. Amén. Que el Señor, así como hace con cada una de estas personas, también hace contigo y conmigo. Porque no somos diferentes a ellos. También hablamos de María. Hablamos de que somos escogidos por el Señor. De que debemos estar siempre listos. Y de que debemos vivir la vida espiritual. Atesorar la palabra de Dios y seguir su camino. ¿Estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón, en tus acciones? ¿Es eso lo que está guiando tu andar? Luego vimos a Timoteo, un discípulo de Jesucristo. Debe estar siempre dispuesto a hacer sacrificios y de cuidar su testimonio. De preocuparse de verdad por el bien de los demás. Y debe tener una fe sincera. Transferirla también, esa fe, a la siguiente generación, generación tras generación. Luego tuvimos a nuestro hermano Víctor, quien nos habló sobre Isaías, sobre ese deseo eterno de Dios para con nosotros, sobre entender el propósito de Dios en su obra para alcanzar a todos, de lo importante que es nuestro testimonio y nuestra amistad con las demás personas o hacia las demás personas, para luego poder hablar de lo verdaderamente importante, de Cristo Jesús, y de participar en ese llamado que el Señor nos ha hecho en Mateo, de llevar su palabra a todas las naciones. Luego hablamos de Moisés y vimos 4 puntos de inflexión en su vida. Cuando el Señor le hace salir de su zona de confort, cuando Moisés coloca excusas para no hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer, cuando Dios prueba la fidelidad del pueblo de Israel y también la autosuficiencia de Moisés en una determinada ocasión. Y finalmente, el domingo pasado hablamos de Abraham. Hablamos de la fe de Abraham. Hablamos de la obediencia. Y hablamos de la disposición. ¿Y todo esto para qué? Para vernos reflejados
reflejadas en cada una de esas personas. Entendiendo que el Señor hizo algo grande con sus vidas y poder tomar lo bueno de esas personas e imitarlo. Ver a Cristo Jesús en cada uno de ellos para imitar eso. Pero entendiendo también de que cada uno de ellos, así como tú, como yo, son personas. Somos humanos y necesitamos ser perfeccionados por el Señor. Amén. ¿Quiénes quieren ser perfeccionados por Dios? Amén. Y habiendo hecho ese repaso, vamos con el siguiente hombre de la Biblia, hombre de Dios, del cual vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Pablo. Y el mensaje lleva por título: Pablo, una vida cambiada. Y quiero que me acompañes. Abre tu Biblia, búscalo ahí en tu teléfono y acompáñame en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Y léelo junto conmigo. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día que tú nos das de vida. Este día que tú nos permites reunirnos juntos como hermanos para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, para estar en comunión los unos con los otros, para compartir, Señor, para fortalecernos los unos a los otros, para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, Señor, y nos dé esa fortaleza para seguir adelante y esa sabiduría, Señor, para hacer conforme a tu voluntad, Padre. Señor, te pido que seas tú y tu Espíritu Santo tomando este momento, Señor, llevando esta palabra para ministrar cada corazón, Señor, y que no quede solamente aquí, sino aquello que tú ministres, que tú hables a cada corazón. Esas vidas también puedan multiplicarlo y llevarlo afuera, Señor, bendiciendo a muchas más vidas, porque es tu palabra, Señor, la que se mueve en medio de nosotros, en medio de cada vida, Señor, para cambiarla, para perfeccionarla, para bendecirla, Señor. Úsanos como instrumento, Señor, de bendición para la vida de muchos, Padre. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú y tu palabra bendiciéndonos, Señor, y ministrándonos, animándonos, exhortándonos, guiándonos a lo que tú quieres con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y colocamos todo el servicio, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy hablaremos sobre un hombre que fue transformado completamente. Cuando hablamos de transformación, de un cambio radical, el primer nombre que nos viene a la mente es Pablo. Porque no hubo transformación más drástica, más radical que la que el Señor hizo con Pablo. Y también ver el fruto que Pablo pudo dar como discípulo del Señor, siendo obediente a Él, después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Pablo, antes conocido como Saulo, su historia es un testimonio poderoso de que Cristo Jesús puede cambiar una vida. Amén. Y todos acá somos testigos de eso, porque cada uno de nosotros somos también un Pablo.
el cual tenemos un pasado, una historia que contar. Pero también estamos contando hoy por hoy lo que el Señor ha hecho con nuestra vida, y sabemos y damos también testimonio de lo que Él va a hacer en nuestras vidas para honrar el nombre del Señor. Amén. Creemos eso. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en alguien que llevara su palabra hasta lo más lejano, que llevara su palabra a pesar de todas las condiciones en contra, que llevara su palabra a pesar de lo que eso significaba, el costo en su vida, y ser un gran defensor y misionero en la obra de Dios. Y hoy vamos a ver 3 cosas que tuvo Pablo que marcaron su transformación, no solo para sentirnos identificados con Él, sino para aprender de cómo, siendo discípulo de Cristo Jesús, Él actuó, y nosotros hagamos de esa manera, para glorificar el nombre del Padre, para ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Y vamos a ver cómo esas verdades pueden impactar también nuestras vidas hoy por hoy. Veamos entonces esa primera verdad, ese primer punto. Pablo tuvo un encuentro transformador con Jesús. Y lo vemos en ese primer versículo, en el cual vamos a estar tomando partes de él. En ese versículo que acabamos de leer, Pablo llegó a decir: Cristo vive en mí. Amén. ¿Tú hoy por hoy puedes decir eso? Si es así, dale un fuerte aplauso al Señor y alábale y créelo, porque Cristo vive en ti. Un encuentro transformador con Jesús. Pablo, antes conocido como Saulo, era un fariseo celoso que perseguía a todo aquel que nombrara o que estuviese predicando a Cristo Jesús. Aquellas personas que comenzaban a llamarse o que le comenzaban a llamar cristianos. Él los perseguía, él los metía presos. Él se agradaba en que los mataran, porque sentía que lo que él estaba haciendo era conforme a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 3 nos dice así: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos, aprobaba la muerte de los mismos, creyendo que estaban blasfemando contra el Señor, y nada más alejado de la verdad. Pero él lo sentía así, él lo creía así, por la educación que había tenido. Un capítulo antes de ese número 8, en el capítulo 7, se nos dice que la ropa de Esteban fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo, y este estaba de acuerdo con que se le matara. Aparece Saulo en la palabra como alguien joven, creyente de Dios, ferviente en su palabra, defensor celoso, pero que viendo a esta persona que estaba siendo asesinada por hablar de Cristo, se sentía bien, se sentía conforme, se sentía que era lo correcto. Y podemos imaginar a Pablo, si viviese el día de hoy, como una persona estricta, como una persona fuerte, como una persona difícil de convencer, firme en sus principios. Si hoy Pablo estuviese aquí, siendo Saulo, antes de conocer al Señor, probablemente sería la última persona que tú te quisieses topar en la calle. Nadie quisiese llevarle el mensaje de salvación.
no te hubieses querido encontrar con Él? ¿Quién le podría llevar esas buenas nuevas a Saulo? ¿Quién podría predicarle el nuevo mensaje de salvación? ¿Y sabes qué? Hoy por hoy hay muchos Pablos allá afuera, pero que todavía no son Pablo, que aún son Saulo, y están esperando a que lleves ese mensaje de salvación, para que su vida sea cambiada y transformada, para que su nombre ya no sea Saulo sino Pablo, para que el Señor comience a obrar en sus vidas como ha hecho en la vida de cada uno de los que estamos acá. Pero quizás esa tarea parecería algo bastante difícil, si no imposible, el lograr convencer a Saulo de que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Pero ¿sabes qué? Nada hay imposible para Dios. En el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Y vamos a leerlo. Está en Hechos capítulo 9, desde el primer versículo. Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Una persona que se nos muestra tan estricta, con carácter fuerte, con toda esa historia que trae detrás. Pero fíjate cómo en 6 versículos el Señor ya transformó su vida. Saulo comienza diciéndole, o mejor dicho, Jesús, el Señor, le comienza diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo primero que hizo Jesús fue hacerle ver a Saulo de que su lucha, su guerra no era contra las personas que le estaba persiguiendo y metiendo presas. Era contra el Señor. Su problema era con Jesús. Su problema era con el Señor. Y Jesús se lo estaba haciendo ver: tú estás luchando no contra los cristianos, tú estás luchando contra mí. Y fíjate lo que le responde Saulo. Le dice: ¿quién eres, Señor? Saulo todavía no reconocía la voz del Señor. Pero aún así, él ya estaba declarando su señorío. Él ya sabía que el que le estaba hablando tenía poder, tenía autoridad, y se refirió a él como Señor, aunque todavía no sabía quién era. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es una frase que al leerla rápido puede que no entendamos qué significa eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto tiene su origen en la agricultura de aquella época. En la antigüedad, esos aguijones eran varas, eran palos afilados a modo de lanza, que lo que permitían, o para lo que eran usados, era para mantener
al buey en su lugar cuando araba, que se mantuviese recto por el camino que le estaban indicando. Y cuando comenzaba a dar coces, cuando comenzaba a dar patadas o quería irse hacia otro camino, era pullado con esos palos para que volviese a tomar su camino, para que se mantuviese recto. Y el Señor Jesús le está haciendo ver a Saulo de que él está actuando de la misma manera con Dios. De que él en su sabiduría, en su inteligencia, considera que el camino es para acá. Pero el Señor le está diciendo, si vas por ahí, te va a ser un camino duro. Porque yo te estoy diciendo que es por este camino. El Señor nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. Y nos es duro cuando queremos desviarnos de la obra del Señor, cuando queremos hacer lo contrario a lo que el Señor nos mandó a hacer. Y si no, pregúntale a Jonás. Es difícil ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús hacía esta comparación y le hacía notar a Saulo lo que él estaba haciendo. Y te pregunto, ¿has pasado por ese camino de Damasco? ¿Alguna vez te has encontrado caminando a Damasco? ¿Has estado luchando con el Señor en algún área de tu vida en la que tú has decidido tomar una decisión diferente? Y el Señor te está diciendo que cambies tu camino, que te devuelvas a Él, que le escuches, que seas guiado por su palabra. Cuando yo vivía a los 17, 19, 20 y tantos, hasta los 23 años, yo estaba viviendo una vida en donde, al igual que Pablo, o mejor, en ese momento llamado Saulo, creía en Dios, pero hasta allí. Pensaba que sí hay algo más grande, creador de todo lo que conocemos, pero hasta ahí. Y yo con mi vida. Y el Señor, si quiere, que me bendiga en esa vida que yo estoy eligiendo. Y el Señor, en su fidelidad, permitió que por años yo pudiese vivir de esa forma. Pero ese camino estaba llegando a una calle ciega, a un callejón sin salida, en el que en el momento de yo haber igual cumplido diferentes metas y estar relativamente bien, sentía igual un vacío en mi corazón. Y es allí donde el Señor habló directamente a mi corazón, indicándome que leyera su palabra, que le buscara, que le conociera, para que viese con qué o con quién yo debía llenar ese vacío. Y no era un estatus, no era dinero, no era un trabajo, no era un título, no era lograr metas que yo me había colocado. Porque si bien son importantes, pero eso no era lo más importante. Y cuando el Señor ve que en tu vida hay algo que le está quitando su lugar, Él va a hacer todo lo posible. Y es Dios, con lo cual Él puede, para que ese lugar esté Él en tu vida. Y lo va a cambiar. Y no para hacerte sentir mal o hacerme sentir mal a mí, sino todo lo contrario, para que veas que bien se siente cuando el Señor Jesús es lo primero y lo más importante en tu corazón. Y en ese momento el Señor me llevó a su palabra. Y fue el momento en que yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y todo comenzó a caer en su sitio. Tanto las metas que yo tenía como las nuevas y más importantes metas que el Señor estaba colocando en mi vida. Porque el Señor
me llevó a ese camino, me restituyó, me dio salvación, me dio un propósito. Y todo lo demás sigue estando, pero ahora está por debajo de Jesús, entendiendo que Jesús es la cabeza, es lo más importante, es la guía, es la luz, es la salvación, es la vida. Y sobre esa roca es que tú y yo debemos estar. Eso lo cambia todo. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo tuvo temor de Dios y le reconoció. Pero fíjate que inmediatamente le preguntó: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y esa es una característica, un ejemplo que podemos tomar como discípulos de Jesús al ver a Pablo cómo responde ante el Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No cómo tú quieres o cómo tú me vas a bendecir en las cosas que yo he decidido hacer. No, Señor, dime tú qué quieres que yo haga desde el principio. Saulo ahora quedó simplemente para escuchar la voz del Señor, para que el Señor le dijese qué es lo que iba a hacer. Entonces, como discípulos del Señor, tú y yo también debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? En cada situación, en cada área de tu vida, pregúntale: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es el siguiente paso? Para que el Señor te indique el camino por el cual tú y yo debemos andar. Veamos la segunda cosa. Pablo tuvo una nueva identidad en Cristo. Una nueva identidad en Cristo. En el primer versículo que leímos, también decía Pablo: ya no vivo yo. Repítelo conmigo: ya no vivo yo. Es una verdad que tú y yo tenemos que interiorizar, tenemos que conocer, tenemos que entender de que ya no vivo yo. Después de su conversión, Saulo no siguió siendo el mismo, no siguió persiguiendo a las personas para meterlas presas. Ya no se alegraba de que mataran a cristianos por ser cristianos. Inclusive el Señor le cambia el nombre. Pasó de llamarse Saulo, que significaba pedido o deseado, a llamarse Pablo, que significa pequeño. Qué curioso, ¿cierto? Que alguien que pudiese sentirse tan grande, tan envalentonado, tan fuerte, tan estricto, el nombre que el Señor le da sea o signifique pequeño. Porque el Señor le va a hacer vivir lo que Él necesita vivir para entender verdaderamente quién es Dios. Y va a hacer con Él un montón de obras, alcanzar un montón de personas, escribir muchos libros del Nuevo Testamento. Lo va a utilizar grandemente. Segunda de Corintios 5:17 nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas en el nombre del Señor Jesús. Y Él no solo hace esto con Pablo, Él no solo hace esto con Abraham, Él hace esto con cada persona que tiene un verdadero encuentro con Él
y que le pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y comienza esa transformación, ese perfeccionamiento en la vida, en el corazón, en la mente de esa persona. El Señor le dio una nueva identidad a Pablo en Cristo Jesús. Y Él también te da a ti y a mí una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Tú crees eso? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y es posible que el mundo o tú mismo se recuerden del pasado, del antiguo yo, de eso que pasó antes, de ese quién era yo antes de conocer a Cristo. Y quieras traer a la memoria, o las personas quieran traer a conversación ese yo del pasado. Pero ¿sabes qué? Cristo te dice que coloques tu mirada en Él, que pienses en el presente, que es donde tú puedes en verdad obrar para el Señor, y que pienses en el futuro, ese futuro que está escrito ya, y donde el Señor te está diciendo: yo ya vencí en la cruz por ti. Porque cuando estamos en Cristo Jesús, no luchamos por la victoria, luchamos con la victoria, porque estamos con aquel que ya triunfó en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Cristo te hace venir al presente. Cristo te hace ver el futuro que Él tiene para ti. No el que te muestra el mundo, no el que tú quieres imaginarte, sino el que Él tiene reservado para ti. Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante nos dice así: entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y aquí yo quiero que tú te pongas en las dos posiciones, tanto en la posición de Ananías como en la posición de Pablo. Porque tú y yo en algún momento fuimos Saulo y fuimos transformados por el Señor Jesús. Pero esa transformación, y a través de esa transformación, el Señor ha utilizado a personas de bendición en tu vida para llevarte a ese camino. Y en el momento en que ya, ahora tú eres como Pablo, ahora tú eres como Ananías, el Señor ahora te dice a ti: ve y háblale de mí, ve y bendice su vida, porque instrumento me es útil para la obra que yo voy a hacer. Cada palabra, cada semilla que tú siembras en una persona es un nuevo Pablo que está naciendo, que el Señor está perfeccionando para su obra. Y el impacto que eso tiene en la obra del Señor es tan grande que ni tú ni yo lo podemos imaginar, y no nos alcanzan los años de vida para ver cómo esa bendición se multiplica más y más. Así trabaja el Señor. Pablo comenzó a predicar a Jesús y la gente conoció su nueva identidad en Cristo. Hechos capítulo 9, del versículo 18 en adelante nos dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Ves que no hay nada imposible para el Señor? Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían:
¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso ha venido acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Porque sí, hay un pasado que no puedes cambiar, pero el Señor también utiliza ese pasado como testimonio de lo que Él ha hecho y de cómo Él ha cambiado tu vida para bendecir y para llegar a otras personas. Y fíjate cómo hizo Pablo, como un discípulo de Jesucristo recién transformado, un nuevo creyente. Nos dice que se le cayeron como escamas y recibió la vista. Se bautizó. Pablo no esperó 1 año, no esperó 2 años, no esperó 3 años. Él, cuando entendió quién era Cristo, que Cristo era el Señor, y sabía y entendió lo que el Señor le había dicho directamente a él, él entendió que necesitaba ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Tomó aliento, recobró fuerzas, cambió sus amistades. Él no se fue, o él no estuvo en Damasco con las personas a donde él iba para meter preso a la gente. Se nos dice que se reunió algunos días con los discípulos que estaban allí. Fue de inmediato. Y nos dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, porque conoció la verdad, porque la verdad lo hizo libre y porque entendía de que esa verdad tenía que ser transmitida a todo el mundo. Y déjame decirte que esa verdad ha sido transmitida y se sigue transmitiendo a todo el mundo. Tú y yo somos testigos de eso, porque no estaríamos aquí hoy. Eso pasó en otro continente, eso pasó hace muchísimo tiempo, pero seguimos hablando de Cristo Jesús. Y ante el escarmiento, el recordatorio del pasado, el decirte, bueno, pero esta no es la que antes hablaba así, bueno, pero este no es el que hizo tal cosa, bueno, pero este, y el pasado. Pablo se seguía esforzando. Y eso lo debemos tener en cuenta para imitarlo también. Dejar atrás el pasado, aprovecharlo simplemente para que sea testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida y que eso sirva de herramienta para llegar a más personas, porque el Señor va a tomar lo malo y lo hará bueno. También eso servirá para la obra del Señor, pero debemos dejar atrás ese pasado. Pablo no se aferró a su vida anterior, sino que se enfocó en esa nueva misión. Y otra cosa a tener en cuenta y a ver en Pablo, y que tú y yo también como discípulos del Señor debemos hacer, es aceptar tu valor en Cristo Jesús. Tú eres valioso, tú eres valiosa para el Señor, amén. Que nadie ni nadie te haga creer lo contrario, porque lo vimos y lo compartimos como familia en la Santa Cena, de que Él murió en la cruz por ti y por mí. No hay nada más valioso que eso. No hay demostración de amor más grande que esa. Tu pasado no te define. Tu identidad se encuentra en lo que Dios dice sobre ti. ¿Y sabes qué dice Dios sobre ti? Lee su palabra. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, Él te va a dar la guía, te va a dar la palabra, te va a dar la esperanza, te va a dar la verdad de lo que el Señor piensa de ti, de lo valioso que tú eres. Eres una nueva creación en Cristo Jesús, amén. Y veamos esa tercera cosa, esa tercera verdad en Pablo.
Pablo tuvo un nuevo propósito para glorificar a Dios. Pablo tuvo un nuevo propósito para glorificar el nombre de Dios. Él ya sentía que lo hacía, pero el Señor Jesús le hizo ver cuál es el verdadero propósito. Un nuevo propósito para Pablo, un nuevo propósito para ti y para mí. Pablo dijo: vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe en Cristo Jesús. Pablo entendió que su vida ahora tenía un propósito eterno. ¿Tú entiendes eso? Que tu vida ahora tiene un propósito eterno. Que tu propósito no se acaba cuando se acaba tu vida, sino que pasa mucho más allá. De que generación tras generación van a poder hablar de la fe de aquel en que tú tuviste fe, de ese Dios verdadero que siempre ha sido, de cómo cambió la vida de mi abuelo, de mi bisabuelo, de cómo gracias a él, a su palabra, a su ministración, a su ejemplo, generación tras generación sigue hablando, creyendo y siguiendo a Cristo. Amén. Pablo entendió ese propósito. Para él era predicar el evangelio y glorificar a Cristo Jesús. Y dice esto en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una frase que se dice o que se lee rápido, pero hay que entender muy bien lo que el Señor desea para tu vida, para poder escribir esas palabras. Es una frase que expresa la verdadera comprensión del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes desde dónde Pablo estaba escribiendo esta carta? Desde la cárcel. Cada día tenía la posibilidad de ser condenado a muerte. Cada día que pasaba era un día más preso. Pero estando preso, le escribe a los filipenses y le dice de esa manera en el capítulo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa verdad también es para ti y para mí. El vivir es Cristo. El Señor te ha salvado, te ha hecho nueva criatura. Y cada día que te regala es para que tú vivas gozoso, gozosa para el Señor, haciendo su obra, llevando su palabra, perfeccionando los dones y los talentos que el Señor te ha dado para hacer crecer su obra, para bendecir a otras personas. Cada día que tú vives es una oportunidad para vivir para Cristo. Y cuando vives para Cristo, el sentimiento es otro, el pensar es otro, cada acción cambia. Hay un propósito eterno en eso. Pero a su vez, cuando pensamos en la muerte, también nos gozamos. Porque Pablo dice: porque para mí morir es ganancia. Si yo vivo en esta tierra un día más, voy a vivir para Cristo, llevando su palabra y bendiciendo en cada oportunidad que el Señor me dé. Pero si yo muero, yo voy a estar con Cristo y lo veré cara a cara. Y no hay nada mejor que eso. Ya he ganado. Es lo que Pablo nos transmite a través de esa palabra. Es lo que el Espíritu Santo le hace escribir para que entendamos hoy por hoy de que hemos vencido en Cristo Jesús. Cada día que Él te regala es para su gloria. Y cuando tú mueras y cuando yo muera, estaremos en su gloria. Entender el nuevo propósito que el Señor ha dado para tu vida. Eso lo vemos en Pablo y es lo que como discípulos en Cristo necesitamos no simplemente decir, sino comenzar a vivir en lo que realmente creemos.
Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Olvídate de lo que pasó, de lo que quedó atrás. El Señor ya te dio nueva vida. El Señor ya te ha dado un nuevo propósito. Pon tu mirada en ese propósito. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Corre esa carrera hacia esa nueva meta que es eterna, que tiene gran valor. Y no corras solo. Esto es un maratón. Corre con todos los que también han sido llamados. Invítalos a correr esta nueva carrera en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Que lo primero en tu vida al despertarte sea el Señor. Que el primer pensamiento, el motivo que te lleve a hacer las cosas sea el Señor. Pablo tenía ahora su mirada y su corazón en lo más importante. Filipenses capítulo 3, versículo 7 nos sigue diciendo: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y yo sé que ese mismo sentimiento lo has vivido tú, lo he vivido yo. Porque cuando llegamos a los pies del Señor, nos damos cuenta de que todo lo demás pierde valor ante el gran yo soy, ante el gran Rey de Reyes, al nombre que es sobre todo nombre. Todo lo demás pierde valor. Y no es porque no sea importante, porque el Señor también nos va a llamar a esforzarnos en esas áreas. Pero entendiendo de que en cada área lo primero y lo más importante es que el Señor vaya adelante, es que el Señor vaya guiando tus pasos, es que el Señor a través de esas situaciones transforme tu vida para bendecir a muchos. Y esto mismo fue lo que el Señor Jesús le hizo saber a Marta. Lucas capítulo 10, versículo 41 y 42 nos dice así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nada ni nadie te puede quitar eso que el Señor ya te ha dado en Cristo Jesús. Pero el Señor quiere que como discípulo de Cristo tú sigas avanzando, tú sigas reconociéndole, tú sigas aprendiendo de Él, tú sigas formándote, edificándote para hacer ese nuevo propósito que el Señor te ha llamado a hacer en tu vida. Cristo te ha dado un nuevo propósito. Comienza a avanzar en ese nuevo propósito, sabiendo que es la mejor parte de tu vida. Es la verdadera meta. Es la buena voluntad del Señor. Amén. La vida de Pablo nos muestra que ninguna persona está tan lejos que Dios no pueda alcanzarla, que Dios no pueda transformarla. Su encuentro con Jesús, su nueva identidad y su nuevo propósito
son para nosotros ejemplo de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Así que esa persona, ese familiar en el cual tú has intentado sembrar palabra de Dios, pero has visto que ha sido una tarea difícil, no desfallezcas, no te rindas, porque tú estás llamado a colocar la semilla. Pero es el Espíritu Santo quien hará germinar esa semilla y esa fe para que un día tú lo veas o la veas sentada aquí alabando al Señor Jesús. Amén. Pablo no era perfecto. Persiguió a los cristianos, cometió pecados, era humano como tú, como yo. En Romanos 7:19 Él nos expresa: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Dándonos a entender de que Él no es perfecto. Él sigue hacia la meta, pero el Señor en esa carrera, en ese camino, le sigue perfeccionando. Pero Pablo se dejó usar por el Espíritu Santo, y es lo que debemos reconocer e imitar. Como discípulos en Cristo, dejémonos usar por el Espíritu Santo para bendecir a las personas, para cumplir ese nuevo propósito. Es el mismo que mora en ti y en mí el día de hoy. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Es Él quien te perfecciona, es Él quien te lleva a hacer la obra, es Él quien te bendice. Es a través de Él que tú puedes bendecir a otros. Entonces nuestra mirada, nuestra fe no puede colocarse en Pablo, en Abraham, en Timoteo. Son ejemplo, pero son ejemplo de lo que el Señor hace en la vida de alguien que desea entregar su corazón al Señor. Nuestra mirada, nuestra fe tiene que estar colocado en el ejemplo perfecto que es Jesucristo. Él sí lo hizo todo conforme a la palabra del Señor, hasta el punto de morir por ti y por mí en la cruz, para tener ese nuevo propósito. Hagamos que ese propósito valga la pena cada día de nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si aún tú no has tenido ese encuentro con el Señor, no esperes más, porque el Señor desea que tú le aceptes, que tú le conozcas. Desea bendecirte de una manera que no podemos comprender, que no podemos expresar con palabras. Algo que es eterno. Desea darte ese nuevo propósito. Aprovecha este tiempo para tener esa comunión real con el Señor, para aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y si ya tú eres creyente, si ya tú eres un discípulo del Señor Jesús, vive tu nueva identidad en Cristo Jesús. Que no se quede solo en palabras, sino hazla acciones. Es el Señor que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor quien te va a guiar, pero vive esa identidad en Cristo Jesús cada día, día a día, bendiciendo, buscando del Señor, edificándote, creciendo en oración, leyendo su palabra, acercándote cada vez más y más a Él. Permite que el Señor cumpla el propósito que Él tiene para tu vida, como lo hizo con Pablo, que es ese propósito de glorificar su nombre, de glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y estando convencido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es Él quien te perfecciona cada día.
es Él quien hace la obra. Y como discípulos en Cristo Jesús, debemos colocar nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, para que el Señor cumpla su propósito y haga como Él desea, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén.